¿Qué piensas de las personas que dicen, no, pues ya llegué al octavo semestre, pero no es mi carrera, me equivoqué de carrera? Ay, pues yo lo que te puedo decir es que todos nos podemos equivocar y es válido equivocarse, pero si ya llegaste a tu octavo semestre, pues no seas, no, pues te falta un año para terminar y tener una base, hasta si lo quieres ver de esta manera, hasta de manera cínica, te queda hasta por lo menos tener un documento en alguna situación te puede ayudar, ¿no? Entonces, a mí siempre me dijeron, cuando empiezas algo lo terminas. Es parte de mi decálogo de valores, ¿no? Entonces, si yo sí empiezo algo, lo termino, punto, ¿no? Ujú. Si me equivoqué en el transcurso, pues efectivamente habrá que rectificar el camino, pero hay formas de rectificarlo. ¿Cómo? Bueno, termino la anécdota de que no me dijeron, Está muy actuaría difícil. no, ¿no? Entonces dice, mi hermana así con cara de frustración, así como que tratando de salvar el tema, me dice, bueno, ¿algo más? ¿Qué otra cosa te gusta, no? Y le digo, pues pintar. Y dice mi papá, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, entonces, a final de cuentas decidí estudiar economía. Cuando llego a economía, me encuentro con un nivel de competitividad muy alto. Tuve una generación hermosa en donde el 90% de la gente que estaba ahí lo había escogido como primera opción. El 80% de la gente que venía ahí venía de escuelas particulares y el nivel de competitividad era altísimo. Entonces, cuando llego ahí, de repente mis compañeros empiezan a hablar en un lenguaje que yo no entendía. Y dije, hubo un propedéutico y me lo salté. Sí, sí, sí. Dije, hubo una tarea que yo no hice, o sea, o estos ya van, o me metí en una clase equivocada. No entendía nada. Y esa situación me generó una cuestión de frustración muy alta durante 3 años. ¿Por qué? Porque nada más no daba una, ¿no? Pero entonces yo tenía muy claro lo que mi valor y decía, si empiezas algo lo terminas, si empiezas algo lo terminas. Y entonces no le entendía a los maestros, mis compañeros hablaban en un idioma que yo no entendía. Y entonces dije, pues los libros. Y entonces me fui a los libros. Y bueno, las referencias de los libros que me daban los profesores no les lograba captar la esencia. Y entonces decía, bueno, el mismo tema pero con otro autor. Y entonces descubrí que había otros libros que les entendía más, aunque no fuera el mismo libro que el maestro me había dado. Y entonces le di, hasta que de repente, claro, después de 3 años me tardé, Sí, pero después de 3 años le agarré un gusto fenomenal. Entonces, hay formas de corregir el rumbo. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, si a mí lo que me gustaba eran los números, en economía tenía la oportunidad de meterme econometría, de álgebra lineal, de aplicar la economía en las matemáticas, ¿no? O las matemáticas, perdón, a la economía. Entonces, hay formas de corregir el rumbo, siempre. Yo sí recomiendo ampliamente que si empiezas algo lo termines, porque normalmente la sensación que vas a tener al terminar eso va a ser una grata experiencia, va a ser una sorpresa que ni tú mismo te imaginas. A veces hay que esperarse al desenlace de la película para ver cómo termina. Y la vida es toda una película. Claro, hay quienes prefieren ser espectadores y hay quienes prefieren vivirla. Entonces, depende también qué quieras, ser un espectador o deseas vivirla. Si para vivirla se necesita desarrollar una piel gruesa ante críticas, ante maltratos, ante muchas cosas, o sea, se necesita tener realmente una piel gruesa. ¿Por qué? Porque pues te vas a enfrentar a muchas cosas. Como espectador, no. Como espectador, pues tú te vas a conformar con criticar, decir, hablar, y pues nadie puede criticar al que no hace, solo se equivoca el que hace. El que no claro. hace, entonces, en cuanto a ese aspecto, ahorita que me está diciendo, ¿tú qué piensas de eso? Esos son mis pensamientos, o sea, esas son la forma en que a mí me ha funcionado tomar esas decisiones, eso es lo que yo he podido trabajar en mi vida. Pero que eso sea la receta, no. ¿Por qué? Porque las recetas las va construyendo uno mismo. Y porque si estamos esperando a que la receta nos caiga de alguien más, pues estamos jodidos. Porque todo tiene que nacer internamente. Si no, no clonaríamos a las gentes que han sido exitosas en ciertas áreas y entonces nos dedicaríamos a tener esos clonecitos, ¿no? Entonces, así es la forma en que yo podría decir que siempre, si estoy en octavo semestre y digo no, o en tercer semestre o en cuarto semestre, yo diría, pues espérate al final de la película. A lo mejor te llevas una grata sorpresa. Es más, a lo mejor te sigue sin gustar tu carrera, pero a lo mejor está el amor de tu vida ahí. Y
una decisión muy importante es la pareja con la que te vas a casar. ¿Por qué? A lo mejor casar, si está fuera de moda, la pareja con la que vas a vivir el resto de tu vida. ¿Y por qué digo el resto de tu vida? Porque si es difícil comprometerte con una persona una vez, imagínate lo difícil que es comprometerte 2 y 3 y 4 veces, porque vas generando un condicionamiento a ciertas acciones, porque vas generando de que, no funcionó, ya me cayó gorda, bye, ¿no? Claro. Y la que sigue. No somos ni despachables, ni desechables, ni mucho menos. O sea, realmente somos personas complicadas, necesitamos tener un compromiso con nosotros en cuanto a decir, ok, tengo mis errores, tengo mis fallas, tengo mis días, tengo mi carácter, y también la otra persona seguro va a tener, a lo mejor no los mismos que yo, pero algunas cosas que no me gustan, y yo tengo que saber cuáles valorar, cuáles no, cuáles, más bien, tengo que ponderar cuáles valen la pena trabajar y cuáles no, porque también las cosas se trabajan, así como en una empresa se trabaja de que tu colaborador cada día sea más productivo, etcétera, también en la vida se trabaja de que con tu pareja, oye, vamos a trabajar este tema que nos viene atorando, este tema que nada más cada vez que lo tocamos sacamos chispas, todo se tiene que trabajar. Una de las cosas más terribles que yo he escuchado es, no se ha, ¿cómo se llama? En las fiestas o en las reuniones no podemos hablar de política, fútbol y religión. Hijo, Sí, perdóname. Entonces, vamos a hablar de todo lo banal, intrascendental y lo no importante. Qué padre. Pues no, sí, claro. la forma en que se hace conciencia en estos ámbitos es dialogando con respeto, con bases de respeto, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a aprender a dialogar estos temas difíciles si no los aprendemos en familia, en casa, si es el núcleo? Muchas veces empezamos a filosofar con los amigos, pero si nuestros amigos no están formados en los mismos valores que nosotros estamos formados, pues obviamente sus acercamientos de estos temas van a distar mucho de nuestros acercamientos. No digo que los amigos no sean una fuente importante de crecimiento, al contrario, pero obviamente cuando nosotros tenemos en casa la oportunidad de hablar temas trascendentales, podemos enfrentarnos a la vida con mayor certeza, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a querer que un país entienda de política si nunca se habla de política en su casa? ¿Cómo vas a querer que un país deje de comer, hablar y respirar fútbol si es de lo único que se habla? Y aparte tiene que ser lo único que se habla, pero tiene que ser del equipo y tiene que estar uno de acuerdo en todo lo que dice el patriarca de la casa, Sí, ¿no? sí, O el claro. líder de la casa. Sí, si solo hablamos de Entonces, lo que estamos de acuerdo todos, nunca vamos a salir de ahí. sí, entonces podemos buscar siempre tener empatía por el otro, bueno, y entender también el momento que está viviendo. No es lo mismo un niño de 10 años que va a entender de ese tema a una persona de 18 años o una persona de 40 años. Pero si tenemos esa empatía y si podemos comunicar estas ideas, podemos trabajar y entonces podemos construir desde nosotros, desde la casa, desde nuestros amigos, desde nuestra facultad, en nuestro medio de redes sociales, podemos construir un mejor mundo, un mejor México.